gobierno de Buenos Aires autorizó el reconocimiento paterno del primer bebé que llevará también el apellido de sus dos madres. Los detalles en el siguiente informe de la Alianza Informativa Latinoamericana. Antonio es hijo de Susana y Valeria, una pareja unida en matrimonio igualitario y desde hace un año inscrito con los apellidos de las dos, como marca la ley. Hernán, su padre biológico, es también un padre presente en la crianza y ahora le dará su apellido, lo que fue solicitado al Registro Provincial de las Personas con conformidad de las madres. Es la primera vez que una inscripción de este tipo se concreta en Latinoamérica. La doctora Corrado nos consultó esta petición que había hecho la familia, por supuesto lo consultamos con el gobernador y tomamos esta decisión administrativa. Nosotros estamos amparados en la Constitución Nacional, provincial, en los tratados internacionales que protegen los derechos del niño. Ellos quieren estar cerca de su hijo, ellas como pareja, él como el padre biológico, en este reconocimiento y la legalidad que le estamos dando a nosotros, pero para hacerse cargo de una crianza con todo lo que implica eso. Esto siente un precedente, el precedente tiene que ver con una decisión política de ampliación de derechos, que nosotros somos conscientes de eso. En otros momentos tal vez esto no hubiese ocurrido, entonces eso se agradece porque uno siente que hay cierta contención. Que exista esto hace que también lo puedas desear, porque capaz que ni te lo podés imaginar. Los vínculos entre las parejas son dos y decidís tener un hijo, pero también si ves que hay otros formatos podés desear otras cosas. Lo que yo me planteaba era, y cuando Antonio nos pregunte quién es el papá, yo eso, no me cerraba otro formato que exista el padre, que esté el padre, que lo quiera y que esté ahí. No, que ni le pregunte, él es el papá, punta. Este es el primer caso de una triple filiación, no es el primer caso de que exista esta constitución familiar. Sabemos de otras familias que están constituidas de esta manera. Es la primera vez que, en este caso, la provincia de Buenos Aires lo reconoce legalmente.